La palabra de Dios que hoy vamos a leer se encuentra en el libro de San Juan 18, el Evangelio según San Juan 18. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Jesús respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Amado, hoy quiero hablar bajo de un tema: ¿quién ha sufrido más? A veces nosotros nos estamos quejando por alguna clase de padecimiento o sufrimiento que hayamos estado pasando. Quizás hasta cierto punto hay personas que están pagando un precio demasiado fuerte en la vida, ya sea que por causas de la vida en que vivimos. A alguien Dios le haya diagnosticado con un cáncer, con un SIDA, y son enfermedades terminales que causan mucho dolor. O hay personas que quizás han pasado problemas tremendos, como es un divorcio, como es estar pasando situaciones duras, donde el hombre siente una incertidumbre, ya sea un dolor emocional, como aquel hombre que lo ha dejado la esposa o el esposo. Yo digo esposa, estoy hablando en el término del esposo que haya dejado a su esposa, o el esposo que dejó a su esposa. Eso causa dolor en un hogar y es una situación bien difícil de poder llevarla. Y cualquiera puede decir: nadie me entiende, nadie me comprende mi dolor, nadie entiende lo que yo estoy pasando. Estoy pasando un problema emocional, estoy pasando heridas emocionales. Y eso provoca que muchas personas abandonan el Evangelio, o quizás no en el Evangelio, sino en la vida secular de los hombres, por una decepción son capaces de ir a quitar de la vida, como a muchos les ha acontecido ya, o sufrir con una enfermedad con largos años, donde tú quizás no encuentras la salida de aquel problema, de aquella situación. Hay personas que han sufrido tanto en el mundo, como es la experiencia de Job, un hombre que vivió en la tierra,
que para todos los que conocemos la palabra de Dios, podemos pensar que no fue una prueba fácil, fue una prueba muy difícil, donde nuestro hermano padeció dolor. Y quizás en este mismo momento hay personas que están pasando momentos tan difíciles en la vida, como es un hogar destrozado, donde los hombres, muchos se han quitado la vida por llevar una situación de esa forma. Y nosotros podemos ver personas sufriendo, completamente sufriendo, que no encuentran cómo salir de un problema, porque los problemas, cuando estamos pasando los problemas, ya sean problemas grandes o pequeños, para el que los está viviendo, prácticamente es duro. Y podemos pensar nosotros, pero si eso no es nada lo que está viviendo Julano, lo que está viviendo Mengano, porque nosotros no nos encontramos en los zapatos de él. Pero, ¿por qué yo estoy hablando de sufrimientos hoy en esta hora? Porque sí es una realidad de que hay sufrimientos en el mundo. Hay personas que pueden estar muriendo de un terrible dolor, de un terrible cáncer que los está matando, y ellos pueden empezar hasta cierto punto en decir la verdad. Nadie me entiende, nadie comprende mi dolor, nadie comprende mi situación, quizás ni Dios entiende lo que me está pasando, porque la angustia, el dolor que aquella persona está pasando es duro, es difícil. Hasta cierto punto que hoy en día hay personas que piden la muerte y le llaman ellos la muerte digna, morir sin dolor. Y hay leyes que aplican esas leyes. Es algo difícil de tomar una determinación de esas, como cuando una persona tiene los riñones, los pulmones ya no funcionan, y el dolor que es tan agudo. Y voy a repetir lo que dije: muerte digna le llaman ellos, morir dignamente, morir sin dolor, o como queriendo decir, cuando ellos hacen eso, es tomar una decisión difícil, porque nosotros como cristianos pues no creemos en esas cosas. Nosotros creemos que Dios puede tener misericordia, pero la gente sin Dios toma estas determinaciones difíciles, duras, donde sin Dios están arriesgando la vida a perderse. En este momento yo quiero hacer una remembranza o hacerle recordar al pueblo del Señor, aquellos que están enfermos, que están pasando por un momento completamente duro en sus vidas, que los está sacudiendo una enfermedad de pies a cabezas, y que quizás están a punto de tomar una determinación en sus vidas,
de quizás hasta de quitarse la vida o de pensar que Dios no los entiende o que Dios no los comprende, o quizás pedir la inyección letal que es morir dignamente, como dicen ellos. Hermano, que te encuentras pasando problemas difíciles, hay alguien que sufrió más. Hay alguien que no se puede describir el sufrimiento que ese ser llevó, que ese ser pasó. ¿Cuál es el ser despreciado, el ser desechado? Y eso provoca mucho dolor. Yo quiero decirte hoy que hay alguien que ha sufrido más que ningún ser humano. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 53, adelante. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, Cristo fue herido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice. Pero lo más importante que yo quiero traerte es que dice que Cristo fue herido, fue azotado. Cuando nosotros nos ponemos a hacer un pensamiento, voy a traer algo hoy, pero que no lo podemos ni comparar con el sufrimiento de este ser llamado Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando yo era niño, me acuerdo que me castigaban y me pegaban con unas cuerdas que cortaban la piel, y yo sentía que eso me dolía demasiado. Y para mí, yo tenía un pensamiento y yo decía, ¿por qué me pegan así? Que no saben que esto me duele, que no saben que esto está hiriendo mi cuerpo. Y pensaba yo dentro de sí, yo no quiero hablar de mi testimonio, pero estoy haciendo una comparación. Yo sentía que yo me afligía cuando me iban a dar ese castigo, porque yo me sentía que no me podía escapar, porque yo vivía bajo un régimen de un hogar disfuncional. Y yo no voy a entrar más allá de allí, únicamente quiero decirte que había sufrimiento. Pero nunca, hoy cuando yo leo la Biblia me doy cuenta que ha habido un ser que ha sufrido tanto, que ha amado tanto la vida de los seres humanos. Y a pesar de, nosotros podemos decir y rechazarlo y decir, pero ¿por qué Cristo vino a padecer tanto? Yo creo que lo hizo de gusto, pero no fue de gusto. Había un castigo sobre de todos ser humano, y era
el único que podía pagar el rescatar al hombre. Pero lo que yo quiero traer hoy es, la palabra de Dios me enseña en esta escena cómo un hombre golpea las mejillas de Jesús. Cómo alguien sin entendimiento y sin misericordia golpea a un ser que únicamente lo que él vino a hacer fue a reconquistar la vida del hombre. Yo leo aquí, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada. Qué feo se siente cuando le pegan un golpe en la cara a uno y esta persona está sufriendo completamente. Otro, dice la palabra de Dios, agarró una caña, un hierro, un tubo y golpeó la cabeza de Jesús. Y todos nosotros nos podemos preguntar, pero ¿por qué este ser sufre tanto? ¿Por qué él se deja golpear? Querido hermano, si Jesús no hubiera pasado ese proceso de dolor, de desprecio, de humillación, hoy nosotros, todo el mundo estuviera bajo una terrible condenación. Pero gracias a Dios que muchos de nosotros hemos decidido servir al Señor. Y esos golpes que a Jesús le dieron, ahora yo lo que quiero es decir, ¿por qué me voy a echar a cuenta yo también? Porque también yo estoy en el paquete. ¿Por qué somos tan soberbios? ¿Por qué no hemos podido nosotros perdonar? ¿Por qué somos tan rencorosos? ¿Por qué estamos cargados de tanto odio? Y pensamos nosotros que con eso estamos agradando a Dios. ¿Por qué nuestro corazón es tan difícil de perdonar? La palabra de Dios desde entonces ya nos enseñaba a nosotros y nos decía de que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y hay tantas guerras y tantos conflictos. Hay tantas venganzas. Y el peor de los engaños es que si no buscamos la paz los unos con los otros, el Señor dijo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es lo que menos hay en el corazón de los hombres. Y yo a través de este video quiero, porque hay gente, hermano, que aunque tú lo busques,
aunque te le arrodilles, aunque le lambas los pies, quizás no están dispuestos ni a recibir la humillación de la otra persona. Esos están más mal todavía. En realidad, eso sería demasiado, arrodillársele o lamberle los pies a alguien. Pero yo te voy a decir algo. Yo estoy dispuesto a hacerlo si es que ese fuera, si con eso yo voy a tener agradado a alguien y poder quitar esa carga de odio que tiene en contra de mi persona o en contra de una persona. Yo soy capaz de hacerlo. Porque lo primero que yo me pongo a pensar es que yo tengo un alma que salvar y que yo no quiero ir al infierno. Y a través de estos medios yo voy a hacer un llamado hoy a todos mis hermanos que quizás miren este video. Yo te pido perdón, no sé, tú sabes, si yo te he ofendido en alguna área, pero de verdad, escudriñate bien. Si hay razón, yo le pido perdón a todo el mundo en esta hora, porque yo no quiero en aquel día que suene la trompeta quedar en esta tierra por un capricho, por un orgullo, por quererme sentir más que el otro. No hay necesidad de esas cosas. ¿Por qué yo digo que no hay necesidad de esas cosas? Porque Dios le ha dado a cada uno de nosotros a cada uno de nosotros nos ha dado una bendición. Yo no puedo tener lo que mi hermano tiene, porque eso es cosa que Dios se le ha dado a él. Y ni la puedo querer. Yo no puedo querer, tú no puedes querer lo que yo tengo, quizás no sea suficiente, quizás sea muy poco, pero ni aún siendo una persona así, de mucha humildad, hay quienes que quieren las cosas que Dios le ha dado a uno. Y si ese es el pleito, y si eso es el mal entendimiento, hay que pedirle dirección a Dios en todo esto. Porque hay un ser llamado Jesús que vino a esta tierra siendo rey, siendo el Dios todopoderoso, como dice el libro de las Crónicas, que ni el mismo cielo puede contenderlo, ni el mismo cielo puede detenerlo. Su poder, su majestad, su reino. Él era Dios, pero se humanizó. Y no se humanizó para sentirse grande, se humanizó y se bajó, dice la palabra, y estando en la condición de hombre, y en esa condición de hombre venció al diablo y venció a las potestades superiores de Satanás. A Jesús le llaman el león de la tribu de Judá. No porque él haya venido a demostrar un ego, sino por la humildad que él tuvo de poder alcanzarnos a nosotros. Cuando a Jesús lo están golpeando, cuando Jesús está siendo completamente golpeado,
destrozado, deformado. Algunos quisieron como meter las manos, como Pedro, cuando Jesús iba a ser arrestado. Él saca machete, espada y le vuela la oreja a uno de aquellos soldados. Pero Jesús dijo, mete tu espada. Porque esta guerra no es con espada ni con ejército. Muchos quisieron meter mano. Cuando Jesús estaba siendo golpeado, masacrado, arrastrado completamente. Ay, el tiempo se me está yendo, siempre nos estamos quejando de esto, perdonen. Pero Él no permitió, Él dijo, yo si quiero llamo una legión, pero yo no he venido a eso. Yo he venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era tú y yo. ¿Por qué ese orgullo? ¿Por qué ese orgullo? ¿Por qué querer ser más que los demás? Si yo he ofendido a alguien hoy, esta última milésima de segundo que tengo acá, pido perdón, pido disculpa y lo he demostrado. He ido a casas, aunque nunca he sido bienvenido,